Ahí ya está compartiendo, entonces ahora metas en sus dispositivos y de presentación. Y ahí ya se debe preguntar si se está viendo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Ya está solucionado aquí el asunto técnico. Si quieren empezamos, ustedes me dicen cuándo. Dale. Carlos, Sí, empezamos. de una. Listo. Buenos días. Entonces, para la reunión de nuestro grupo de los viernes, vamos a revisar hoy el tema del compromiso del podocito en la nefritis lúpica. Esta es la agenda que vamos a llevar. El primer punto será el concepto de la podocitopatía. En segundo lugar, si la glomerulonefritis proliferativa como sin podopatía son dos enfermedades diferentes. El compromiso en las formas clásicas de nefritis lúpica y que hay de evidencia en el tratamiento. Empecemos con el primer punto. Normalmente o clásicamente el síndrome nefrótico en nefritis lúpica, que se presenta aproximadamente en 30-40% de los pacientes, siempre lo hemos asociado a la presencia de glomerulonefritis proliferativas o membranosas y a los depósitos subepiteliales subendoteliales o a lesiones graves como proliferación capilar y necrosis fibrinoide. Hace unos años, en la cohorte que describimos de San Vicente de Paúl, nos llamaba la atención que el 14% de nuestros pacientes con cambios glomerulares mínimos tenían síndrome nefrótico y no sabíamos cómo explicar eso en ese momento. Y veíamos que en las últimas décadas varios autores vienen encontrando pacientes que tienen glomérulos normales o que tienen formas proliferativas exclusivamente mesangiales, con depósitos inmunes también mesangiales, pero con una denudación o una pérdida de los podocitos, de los pedicelos, y que ellos encontraban que eso se asociaba a síndrome nefrótico. Eso dio origen al concepto actual de la podocitopatía lúpica, que según estos autores, que son los que más publican en este tema, la definen como la presencia de proteinuria nefrótica en pacientes con un diagnóstico completo de lupus por criterios, que tenga tres formas histológicas: cambios glomerulares mínimos, proliferativa mesangial, lo que antes llamábamos o lo que todavía llamamos tipo 2, ahora verá que realmente debe haber una variación, o pacientes con glomerulosclerosis focal y segmentaria. Podía haber depósitos inmunes confinados en el mesangio, pero la clave estaba en que la microscopía electrónica mostrara que más del 50% de los podocitos estaban enfacelados y que no había depósitos subendoteliales ni subendoteliales de complejos inmunes ni proliferación a ese nivel. Se deben cumplir los 4 criterios para llamarlo de esa manera. Esta cohorte que les voy a presentar es una cohorte china que es la que mejor caracteriza a estos pacientes. Ellos tomaron sus pacientes con cambios glomerulares mínimos, con glomerulonefritis proliferativa, mesangial proliferativa, con glomerulonefritis focal y segmentaria, que tuvieran escasos depósitos de complejos inmunes, pero que tuvieran una esfacelación o una pérdida de los procesos podocitarios de más del 50%. Entonces ellos arrancan con 3.750 biopsias y al final se quedan con 50 pacientes que cumplen síndrome nefrótico y que cumplen con estas características histológicas. Esta tabla caracteriza muy bien lo que es la clínica de esta entidad. Lo primero es que es una manifestación muy temprana del lupus. Fíjense que la duración del lupus, la mediana era de 5 meses al momento de aparecer la primera manifestación renal. La frecuencia de hipertensión y de microhematuria no era tan alta como con otras formas, pero la presencia de síndrome nefrótico era muy alta, ¿cierto? Una proteinuria muy alta, en promedio de 5.7 gramos, con hipoalbuminemia y con una frecuencia mayor a lo normal de injuria renal aguda, 34%. En esta serie quedaron representados, el 56% eran mesangial proliferativa,
26% eran cambios glomerulares mínimos y la glomerulosclerosis focal y segmentaria 18%. Y eso lo vamos a ver que es la forma en que se presenta en la mayoría de las cohortes o series que se publican. ¿Qué diferencia había entre estas tres formas histológicas? Había una muy, muy importante y era que la injuria renal aguda era mucho más frecuente en los pacientes con focal y segmentaria. Y ahora vamos a ver que eso se traduce en cambios histológicos y también se traduce en respuesta al tratamiento. Para resumir, las manifestaciones extrarrenales entre todos los grupos eran similares y no difieren de lo que uno esperaría de una cohorte de pacientes con lupus. Y lo que les decía de la histología, pues la lógica es que esta forma mesangial proliferativa fuera la que más tuviera proliferación mesangial. Eso no tiene ningún asunto llamativo, pero lo que sí era muy llamativo era el compromiso tubulointersticial agudo en la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Era significativamente superior a los otros dos grupos. Y como les decía, eso se traduce en una diferencia en la respuesta al tratamiento. Entonces, el 94% de los pacientes con podocitopatía lúpica tenían una buena respuesta al tratamiento y el 76% era respuesta completa. Lo otro que llamaba la atención era que la respuesta era muy rápida y la tasa de recaídas era muy alta, 56% de los pacientes tenían recaídas. Y mirando las respuestas en las formas histológicas, encontramos que en los cambios glomerulares mínimos y en la mesangial proliferativa predomina la respuesta completa, mientras que en la focal y segmentaria hay muy poca respuesta completa y 1 de cada 5 pacientes no responde. Los que mejoran en su mayoría son de respuesta parcial. Entonces, si bien la podocitopatía lúpica representó un número bajo del total de las biopsias, casi la tercera parte de los que eran clase 2 se reclasificaron a podocitopatía, de manera que esto es importante cuando vemos la histología de pacientes con biopsias aparentemente benignas, ¿cierto? Casi el 90% tenían una alta proporción de los procesos podocitarios desprendidos o necróticos. Había mucha injuria renal aguda, poca hematuria e hipertensión. La respuesta al tratamiento esteroideo era rápido, pero la frecuencia de recaídas era muy grande. Y claramente encuentran unas diferencias histológicas. Como la mayoría de las series que están publicadas son chinas, yo quise traer esta serie que está publicada en una carta al editor de pacientes de Nueva Orleans que incluyen, de los 8 pacientes, 6 eran afro. De manera que quería mirar si había alguna diferencia en cohortes diferentes a las asiáticas. Entonces, realmente lo que se ve era que la distribución histológica era similar. Primero la proliferativa mesangial, segunda los cambios glomerulares mínimos. Todos recibieron esteroides, algunos con inmunosupresores. Y fíjense que ellos arrancan con unas proteinurias muy marcadas de más de 8 gramos en promedio y post-tratamiento tienen una disminución significativa. Lo mismo la tasa de filtración glomerular, que en promedio estaba disminuida y que en el 75% de los casos había disminución y también tiene una mejoría con el tratamiento esteroideo. ¿Qué logran ellos? Ellos logran remisión parcial por lo menos en el 100% de los pacientes, lo mismo que la mejoría en la tasa de filtración glomerular y en la proteinuria creatinúrica. Entonces, en esta cohorte, que es pequeñita, de pacientes afro, el comportamiento fue bastante similar al de los chinos. Ahora viene la pregunta de si los pacientes con mesangial son un solo grupo o si son diferentes en caso de que tengan o no tengan compromiso de los podocitos. Y realmente eso se basa en varias publicaciones de décadas anteriores donde observan pacientes que son clasificados como tipo 2 y muestran que los que tienen proteinuria nefrótica o no, la única diferencia que hay es en el porcentaje de podocitos esfacelados. Y esos autores miran que hay una relación o correlación entre el grado de injuria de los podocitos y la proteinuria, pero no con los depósitos inmunes ni con la proliferación mesangial. Entonces ellos dicen que probablemente los pacientes se deban clasificar los clase 2 como podocitopatía lúpica si tienen síndrome nefrótico y esfacelación podocitaria extensa y como glomerulonefritis proliferativa mesangial en caso de que no la tengan. Por allá, en la década de los 2000, viene esta primera serie, que es una serie también liderada por un chino, pero que es una serie de Chicago, donde tienen un número de biopsias importantes recolectadas durante más de 25 años, y lo que hicieron fue tomar todos los clase 1 y clase 2 y reclasificarlos.
Y ellos se quedan con los que tienen proliferación mesangial y los dividen en los que tenían proteinuria nefrótica y los que no tenían proteinuria nefrótica. Y encuentran cosas interesantes. La diferencia grande entre esos dos grupos era simplemente la proteinuria. Eran pacientes con proliferación mesangial y había unos con una proteinuria muy alta. La única diferencia significativa fue esa. Y ya verá pues que en la histología hay una diferencia importante. Y es que los que tenían proteinuria nefrótica tenían mucha más desprendimiento o necrosis de los procesos podocitarios que los pacientes que no tenían síndrome nefrótico. Y esa es la diferencia histológica más importante. Entonces ellos sugieren que la proteinuria se correlaciona con el porcentaje de podocitos esfacelados, pero no con el depósito de complejos inmunes, ni la proliferación mesangial, ni los cambios tubulares, etc. En el artículo no dicen claramente de dónde sacan este dato. Ellos dicen que 2 gramos de proteinuria les explica más o menos un 30% de pérdida de los procesos podocitarios. Realmente no lo explican. Y con ellos concluyen que los pacientes que tienen proteinuria nefrótica en el contexto de la clase 2 deberían llamarse podocitopatía y los que no la tenían deberían llamarse la verdadera clase 2 de la clasificación tradicional. Posteriormente, en 2018, vuelve el grupo de los chinos, de los que caracterizaron la cohorte inicial, y se preguntan si son dos entidades diferentes en realidad o si eso realmente es una falacia. Entonces arrancan con 4.000 y pico de biopsias y se quedan exclusivamente con los que tienen proliferación mesangial, con depósito de complejos inmunes. Y encuentran un grupo de pacientes de 31 que eran los que tenían más de 50% de pérdida de los procesos podocitarios y síndrome nefrótico, y lo llaman podocitopatía. Y 94 pacientes que tenían menos del 50% de pérdida de los procesos, o que si era 50% o más, no tenían síndrome nefrótico, y lo llaman el grupo mesangial. Y describen esta cohorte y ven una cosa bien interesante. Los pacientes de los que ellos llamaron mesangiales tenían más hematuria y tenían más consumo de complemento C4. Esto se presenta en algunas de las publicaciones y esto es llamativo porque podría mostrar diferencias en la fisiopatología de estas dos entidades. En cambio, los que tenían podocitopatía tenían mucha más proteinuria, 5.5 versus 0.69 gramos, tenían más hipoalbuminemia, lógicamente, tenían creatinina más alta, más injuria renal aguda, y esas diferencias eran estadísticamente significativas. Ellos aplicaron a esos pacientes 2 biomarcadores urinarios. La proteína transportadora de retinol, que es una proteína de peso molecular muy pequeño, filtra normalmente y se reabsorbe en los túbulos. Entonces es un marcador o un biomarcador de la función tubular y no había diferencia entre los dos grupos. Pero la N-acetilglucosaminidasa, que es una macromolécula que normalmente no filtra, es un indicador de daño de la membrana de filtración glomerular y estaba significativamente más alta en los pacientes con podocitopatía que en el grupo mesangial. Entonces estaba sugiriendo que el problema de esos pacientes estaba en la membrana de filtración glomerular. Desde el punto de vista morfológico, de nuevo, los pacientes que tenían la podocitopatía tenían mucho más compromiso tubular, moderado a grave, que los grupos mesangiales, y era porque tenía más depósitos inmunes a nivel de la membrana basal tubular. Y de nuevo, los procesos podocitarios esfacelados eran mucho más frecuentes en el grupo de podocitopatía que en el grupo de la forma mesangial. Bueno, aquí está un resumen de eso. Ellos toman los mesangiales y los dividen entre los que tenían hematuria, que era que tenía menos de 400 miligramos de proteinuria, y el grupo proteinuria que tenía 400 o más. Entonces, y lo comparan con el grupo de podocitopatía. Los pacientes con podocitopatía tenían mucho más frecuente inicio renal, tenían menos artralgias, tenían menos consumo del complemento, de manera que, de nuevo, insisten en la diferencia en la fisiopatología, y los pacientes con podocitopatía tenían mucha más injuria renal aguda que los otros dos grupos. Entonces, de nuevo, encontramos que este grupo caracterizaría
un subgrupo diferente de los pacientes de la clase 2, probablemente no serían la clase 2. ¿Qué pasa con el tratamiento? Los pacientes con podocitopatía, las 2/3 partes fueron tratados con monoterapia esteroidea y la tercera parte con inmunosupresores combinados. Y en la glomerulonefritis proliferativa mesangial la proporción se invirtió. Sin embargo, con toda esta diferencia significativa, la respuesta al tratamiento fue igual. Completa, parcial y falla fue igual entre los dos grupos. Lo que sí fue más frecuente fueron las recaídas renales en los pacientes con podocitopatía. Se va caracterizando bien este síndrome clínico patológico. Muy bien. Otra cosa que llamaba la atención era que los pacientes con proliferativa mesangial tenían más, la transformación histológica era más rápida, era después de la primera recaída, mientras que los de podocitopatía, cuando hacen transición histológica, lo hacen después de varias recaídas. Entonces caracterizan bien dos grupos: pacientes con proliferación mesangial, con depósitos inmunes exclusivamente en el mesangio. Si los podocitos están preservados o afectados en menos del 50%, y no tienen síndrome nefrótico, deberían llamarse mesangial, y si tienen más de 50% y síndrome nefrótico, deberían llamarse podocitopatía. Y es que los de podocitopatía entonces tienen más nefritis en el inicio, menos artritis, más proteinuria, más injuria renal, más compromiso tubular, y aunque la remisión es similar, las recaídas son más frecuentes. Muy bien. Estas biopsias corresponden a una paciente que tuvimos hospitalizada el año pasado, una paciente que estuvo manejando el doctor Javier Márquez, cuando estaba el doctor Chavarriaga por acá con nosotros. Era una paciente con 37 gramos de proteinuria y tenía una proliferación endocapilar muy marcada, con una proliferación extracapilar muy importante, una medialuna grande acá, y en la tinción de plata metenamina se observaban estos depósitos, probablemente depósitos inmunes, y lo que parecía corresponder a engrosamiento de la membrana basal. Y en la tinción de tricrómico se observó la presencia de estos trombos dentro del glomérulo. Pero lo más llamativo de esta paciente era que esa proteinuria masiva probablemente se explicaba por esto, que tenía una pérdida casi completa, una denunación casi completa de la membrana basal, con una pérdida muy marcada de los procesos podocitarios. Entonces, esa paciente la tomamos como la introducción para mirar qué importancia tiene el compromiso de podocito en las formas clásicas de nefritis lúpica. Eso lo aborda por primera vez esta cohorte de pacientes también chinos. Es muy interesante, es una cohorte en la cual ustedes ven que la distribución de las diferentes clases histológicas es más o menos la característica de lo que siempre vemos. Incluso el 6% cumplían criterio de podocitopatía. Y lo que ellos hacen es mirar la longitud de la membrana basal que está denudada de procesos podocitarios. Entonces ellos toman una serie de microfotografías y con una fórmula matemática muy compleja calculan la longitud de la membrana basal que tiene podocitos esfacelados. En las formas membranosas, ellos encuentran eso, también lo encuentran en los pacientes con las formas proliferativas combinadas con membranosa, en la forma de cambios glomerulares mínimos o de tipo 1, clase 1 que tenían ahí en la cohorte, y encuentran algo llamativo. Ellos ven que hay las zonas donde había mayor denudación de los procesos podocitarios estaban cercanas a algunos depósitos inmunes. ¿Qué nos dice esta cohorte? Nos dice 4 o 5 cosas muy importantes. Lo primero era que la longitud de la membrana basal que tenía podocitos esfacelados era significativamente más larga en los pacientes con lupus del total de la cohorte que en los controles. El segundo hallazgo es que había diferencia entre las clases histológicas. Esto es una ANOVA y ANOVA nos dice que hay una diferencia, pero no nos dice cuál. Entonces uno mira aquí y realmente pues va viendo que las diferencias que hay, que probablemente las formas proliferativas tienden a tener mayor denudación de la membrana basal de procesos podocitarios. Encuentran en tercer lugar una clara correlación entre la proteinuria y la longitud de la membrana basal con podocitos esfacelados, con un coeficiente de correlación de Spearman que era moderado, pero era significativo. Y ellos encuentran incluso un punto de corte que diferenciaba a los pacientes con proteinuria nefrótica de no nefrótica, que era tener más de 1220 nanómetros de la membrana basal glomerular esfacelada. Y aplican esto a una curva ROC y encuentran que eso tiene
una sensibilidad del 81.5 con un área bajo la curva de 76, de 0.76, y es significativa. Es moderada, pero es significativa. Estas gráficas de correlación muestran que en la cohorte completa una clara correlación con la proteinuria, ya decíamos que es un coeficiente de correlación moderado, y no encuentran una correlación significativa con la creatinina, con la hemoglobina ni con la edad del paciente. Pero cuando miraban por separado las formas proliferativas, las formas combinadas y las formas membranosas, encontraban que en las tres había una correlación con la proteinuria. En la longitud de la membrana basal con procesos podocitarios esfacelados correlaciona significativamente con la proteinuria. Y en las formas proliferativas, también con la creatinina, con algunas lesiones agudas como las medialunas y la inflamación intersticial, y con algunas lesiones crónicas como el índice de cronicidad, la atrofia tubular y la fibrosis intersticial. Aquí vale la pena considerar que probablemente en estas no encuentran otras diferencias, otras correlaciones, porque el número de muestra era muy pequeño. El 76% de la cohorte queda incluida en este grupo. Muy elegante, publicado hace unos años por un grupo de Sao Paulo, en el cual ellos quieren mirar si hay diferencias en el fenotipo de los podocitos entre las membranosas, las formas proliferativas, y eso lo hace con base en mirar la expresión de las proteínas de los podocitos. ¿Qué encuentran? Toman una población de pacientes, estos son los criterios de inclusión, que tuvieran síndrome nefrótico, hematuria y piuria, que tuvieran creatinina de más de 1.5 y que tuvieran hipoalbuminemia. O sea, son pacientes muy enfermos. En promedio tenían 4.06 gramos de proteinuria y tenían compromiso de la función renal. O sea, eran pacientes muy enfermos. Y ellos le miden tres proteínas del podocito: la sinaptopodina, la proteína 1 del tumor de Wilms, la proteína epitelial glomerular 1 y la nefrina. Y la definen como los que la tienen preservada, lo que llaman ellos globalmente preservada o segmentariamente reducida. Y lo que quieren es mirar las diferencias en los diferentes grupos histológicos y en la distribución de estas proteínas. Entonces, esta primera tabla lo que hace es mirar los pacientes con la forma membranosa y compararlos con las formas proliferativas. Para todas estas proteínas, los pacientes con las formas membranosas tenían preservada la distribución de estas proteínas podocitarias, y para las formas proliferativas era segmentariamente reducida la expresión de estas proteínas podocitarias. Entonces van y miran realmente qué diferencias hay entre los membranosos puros, las formas mixtas y las formas proliferativas, las formas mixtas y las formas proliferativas puras. De nuevo, los pacientes con las formas proliferativas o proliferativa y membranosa tienen formas de distribución de esas proteínas reducidas, segmentariamente reducidas, y las membranosas, obviamente, como decíamos, conservadas. Entonces se van a ver qué tiene esto que ver con la clínica, y una cosa que me pareció sorprendente. Aquí están los pacientes con membranosa pura y toman los que tenían la forma preservada, que eran la mayoría, y los comparan con los de la forma reducida en la expresión de estas proteínas podocitarias. Encuentran que el índice de actividad histológico era menor en los pacientes que lo tenían preservada. Sin embargo, encuentran que la proteinuria al momento de la biopsia era significativamente mayor. Y me pareció sorprendente eso, porque hubiera esperado lo contrario. Aquí llegan y miran la cohorte entera, entonces tienen los pacientes, los que la tienen preservada y los que la tienen reducida, y confirman eso. Los de la forma proliferativa estaba segmentariamente reducida, los de la forma membranosa estaba conservada. El hecho de tener reducidas estas proteínas determinaba que hubiera índices de actividad y de cronicidad más altos, pero la proteinuria al momento de la biopsia era mayor en los pacientes que tenían la forma preservada. Entonces, la conclusión que ellos sacan frente a eso es que hay una diferencia en los patrones de expresión de las proteínas de podocito, que está preservada en los pacientes de membranosa y reducido en las formas proliferativas. Pero que, si bien se asocia a mayor creatinina, índice de actividad y cronicidad, también cursa con menor proteína, el hecho de proteinuria, el hecho de tener reducida la expresión de las proteínas. Ellos lo explican de esta manera. Dicen que las formas proliferativas tienen un daño estructural en los podocitos y probablemente en las formas membranosas se trate de un daño funcional. Es la explicación que ellos dan, y realmente no encuentro en la literatura otros artículos que traten de aclarar esto. Este artículo que sigue, también de pacientes chinos, está publicado en el número del mes pasado de la revista Lupus.
tomaron todos los pacientes con nefritis que ellos vieron, el 10% eran clase 2. Y ellos lo dividen en 4 grupos. El grupo podocitopatía tenían pérdida de los procesos podocitarios de más del 50, pero no tenían depósitos subendoteliales. El grupo de depósitos subendoteliales era lo contrario, subendoteliales y subepiteliales. Un grupo que tenía las dos cosas y un grupo que tenía una lesión menor, pues menos daño que los otros grupos. Los de injuria podocitario lo llaman podocitopatía si tienen síndrome nefrótico y no podocitopatía si no tienen síndrome nefrótico. Y se van a ver cómo se comporta esto. Todos los grupos empezaron con edemas. Sin embargo, fíjense que el grupo con daño podocitario y el grupo de podocitos afectados más complejos inmunes tenían mayor proteinuria y más hipoalbuminemia que los otros dos grupos. Entonces, lo que marcaba la proteinuria no era posiblemente los depósitos inmunes, sino el compromiso de los podocitos. La tasa de remisión fue similar en todos, pero la tasa de recaída fue superior significativamente en los pacientes que tenían injuria podocitaria con o sin depósitos inmunes. Y toman entonces los del grupo 1 y separan los que tienen podocitopatía de los que no la tienen. Entonces fíjense que la diferencia en la proteinuria era muy marcada, en la albúmina también y en los lípidos como marcador subrogado de síndrome nefrótico. Entonces son realmente indicaciones de que la afección de podocitos es la que determina en gran parte la proteinuria. La tasa de remisión, si uno mira acá la tasa de remisión y dice, bueno, no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, miremos los números un minutico. Fíjense que la remisión completa fue mayor o con más frecuente en los que tenían menos del 50% de los procesos desfacelados. Lo mismo la falla, fue menos frecuente. Aquí no hay diferencia significativa, pero sí fue menos frecuente. Y lo otro que es interesante, ya lo veíamos, es que los que tienen más pérdida de los procesos tienen más tasa de recaída que los otros. Entonces, el compromiso de podocito puede estar presente en todas las formas histológicas. Se correlaciona con la proteinuria, con las recaídas y por lo menos en las formas proliferativas con lesiones histológicas activas y crónicas y con la función renal. El cuarto punto que quería discutir aquí con ustedes es cuál es la evidencia que hay en el tratamiento de esto de la podocitopatía lúpica. No podemos sacar ninguna conclusión definitiva porque los estudios son pragmáticos, son monocéntricos, en su mayoría son chinos, con tamaños poblacionales pequeños y con grupos muy heterogéneos. Por ejemplo, en los grupos de inmunosupresores combinan casi todos, con excepción de uno que vamos a mirar al final. Entonces, volvamos a la serie de los pacientes chinos, por tercera vez, el de los 50 pacientes iniciales, y miremos que ellos tienen 30 pacientes en monoterapia con glucocorticoides y 20 pacientes con terapia de combinación. En la tabla 1, la tabla clínica y demográfica, no hay ninguna diferencia entre esos dos grupos, con excepción de la dosis de esteroide, 0.9 versus 0.65 miligramos kilo día. Esa es la única diferencia que hay. Y fíjense ustedes que la tasa de remisión es igual. Entonces, 93% de los pacientes de monoterapia versus 95% de los pacientes con terapia combinada, y era similar en cuanto a respuesta completa, falla y respuesta parcial. Entonces, no hay una diferencia significativa en la inducción de remisión con esteroides o con terapia combinada. Lo que sí muestra claramente es el riesgo de recaídas. Entonces, los 30 pacientes con monoterapia y los 20 pacientes con terapia combinada, ellos los dividen en subgrupos. Juntan los de cambios glomerulares mínimos y proliferativa mesangial, porque tienen comportamientos clínicos similares, y lo comparan con la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Miren esto, la tasa de respuesta fue del 100% en este grupo versus 2/3 partes en el de focal y segmentaria. Y los pacientes con proliferativa mesangial y cambios glomerulares mínimos tienen más respuesta completa y los otros tienen más respuesta parcial. Eso fue similar en el grupo de terapia combinada, solo que la diferencia no fue estadísticamente significativa. Este grupito 82.4% respuesta completa y en el otro predominaba la respuesta parcial. Entonces, dentro del concepto de podocitopatía lúpica hay que tener en cuenta también esos subgrupos histológicos. ¿Qué pasa con la recaída? Entonces ellos llegan y toman
los pacientes que lograron remisión parcial o completa y lo siguen durante 62 meses en mediana y encuentran que los de monoterapia recaen más, 89% versus 35%, y recaen más rápido, 8 meses versus 36 meses, de manera que era una diferencia importante. Entonces se van a mirar si los diferentes esquemas de manejo influían en eso. Entonces, hay 4 grupos, 2 con inducción con esteroides y 2 con inducción con inmunosupresores. Y los dividen en los que el mantenimiento fue con esteroides y con inmunosupresores. Los 2 grupos que tenían mantenimiento con esteroides solos, estos 2 grupos, independiente de cuál fuera la terapia de inducción, tenían unas tasas de recaída muy altas, mucho mayores que los que utilizaban inmunosupresores combinados con los esteroides para el mantenimiento. Y las recaídas eran más rápidas, 6 y 11 meses versus 36 y 29, aunque ese tiempo no fue estadísticamente significativo. Las tasas de recaída sí lo fueron. Entonces, esos 2 artículos, ese artículo sobre tratamiento concluye que la podocitopatía es muy sensible a esteroides, que la frecuencia de remisión es similar con o sin inmunosupresores, pero las recaídas son mucho mayores en el grupo que es monoterapia esteroidea de mantenimiento y las dosis acumuladas de esteroides son mucho más altas. Ellos proponen hacer inducción con esteroides y mantenimiento combinando inmunosupresores. Y proponen que en los grupos más graves, glomerulosclerosis focal y segmentaria, o cuando hay contraindicaciones de esteroides, entonces combinar los inmunosupresores desde el principio. Ahora, ¿cuál es el mejor inmunosupresor? Ahí está el problema, ¿cierto? No hay como una evidencia, pero vamos a volver al estudio de la cohorte donde combinaban las diferentes clases histológicas y vamos a mirar qué pasa con los inmunosupresores. Entonces, volvamos, este es el artículo en el cual lograron ver el punto de corte que diferenciaba a los que tuvieran síndrome nefrótico y no proteinuria nefrótica. Entonces, toman esos pacientes, 128 pacientes que tuvieran longitudes de la membrana basal glomerular mayor a 1240 nanómetros de esfacelación de podocitos. Y los dividen en 2 grupos, esteroides más inmunosupresores no anticalcineurínicos y el otro esteroides con inmunosupresores anticalcineurínicos. Y encuentran que 43% de la población remisión completa, 38% parcial, 17% falla. Y esto es muy importante, hay una diferencia casi del doble de remisión completa en los pacientes que recibieron inmunosupresores calcineurínicos. Obviamente, de nuevo, es un trabajo pragmático, es observacional, etcétera, y no podemos sacar conclusiones definitivas, pero esto orienta bastante hacia la posible utilidad o preferencia de los inhibidores de calcineurina en los pacientes con compromiso podocitario. Y probablemente también explica por qué en los metaanálisis en red que hay publicados y en otros no publicados, la combinación de micofenolato y tacrolimus es el mejor medicamento, es el mejor tratamiento en los pacientes con proteinuria. La respuesta parcial no mostró diferencia significativa entre los grupos y la suma de respuesta parcial o completa no la mostró tampoco, pero ya vimos que la respuesta completa sí. Bueno, tratando ya de recapitular, recientemente aparece este artículo en el cual revisan los inhibidores de calcineurina en nefritis lúpica y ellos se preguntan por qué es importante inhibirlos en los pacientes con nefritis lúpica, inhibir la calcineurina. Hay 3 conceptos importantes. El primero es el efecto inmunológico de ellos. Entonces, en lupus hay un aumento de la hiperactividad T mediada por la señalización aberrante por receptores de célula T. Eso es una cosa sabida, ¿cierto? Y esa hiperactivación T induce una activación de calcineurina en presencia de calcio y calmodulina. Eso induce una serie de desfosforilaciones a través del citoplasma y entre eso hay una desfosforilación del NAFT que es transcrito al núcleo donde regula la expresión al alza de algunas genes de citoquinas proinflamatorias. IL-2, 17, CD40 ligando, interferón gamma. Por otro lado, hay 2 efectos no inmunológicos muy importantes. El primero
es que la calcineurina induce una desfosforilación de la sinaptopodina, que ya veíamos que es una proteína del citoplasma del podocito, desestabiliza el podocito porque la calcineurina, la sinaptopodina desfosforilada es clivada por catepsina G. Y por otro lado, está visto también que la calcineurina induce apoptosis de los podocitos a través de la activación de este promotor de muerte celular. Entonces, es muy importante. Ya sabemos que hay 3 inhibidores de calcineurina en el mercado. Entonces, el clásico, la ciclosporina A, los 3 son lipofílicos. La ciclosporina se une a la calcineurina a través de ciclofilina. Después vino el tacrolimus, que es más potente porque se une a una proteína que tiene más afinidad a la calcineurina que la misma ciclofilina. Y por último vino la voclosporina, que es un análogo de la ciclosporina A, solo que tiene un aminoácido, un cambio en un aminoácido, lo que le confiere mayor potencia, mayor afinidad a la calcineurina, pero también diferencias farmacodinámicas y farmacocinéticas importantes con relación a la ciclosporina. Lo que proponen esos autores que entonces, modificando, se puede modificar la hiperactividad T y disminuir la alteración fenotípica de los fagocitos mediante esta forma, ¿cierto? Disminuir las citoquinas proinflamatorias, estabilizando el citoesqueleto y disminuyendo la tasa de apoptosis de los podocitos. Esa sería, digamos, la razón fundamental de utilizar inhibidores de calcineurina en la nefritis lúpica. Conclusiones. Los diferentes patrones de lesión renal en lupus, ya sea mesangial, podocito, endo, extracapilar, vascular, membranosa, tubular, etcétera, tienen probablemente diferentes fisiopatologías, diferente expresión clínica y pronóstico y responden distinto al tratamiento. Viene la pregunta de si requieren un diferente tratamiento. Frente a esto hay una revisión muy interesante de la literatura de hace un par de años, ya casi 5 años, donde ellos hacen una propuesta del manejo de las diferentes clases histológicas. Esta parte de los subtipos del 1 al 6, pues no es diferente a lo que dicen las guías actuales, pero hacen unas propuestas especiales en los pacientes con glomerulonefritis extracapilar, túbulo intersticial, vascular y en podocitos. Y en podocitos ellos tienen la propuesta de utilizar los inhibidores de calcineurina y se preguntan cuál sería el papel del abatacept y del rituximab con base en algunos hallazgos fisiopatológicos y sobre todo con algunos casos clínicos publicados en reportes de casos aislados donde hay una respuesta exitosa a estos medicamentos. Quedan interrogados por ahora. Entonces, la podocitopatía es una entidad diferente de la nefritis lúpica, tiene una anatomía patológica especial, tiene una frecuencia muy alta de injuria renal aguda y síndrome nefrótico, responde a esteroides, pero tiene una alta frecuencia de recaídas. Así se caracterizaría esta entidad. Las 3 formas histológicas tienen diferente pronóstico y diferente respuesta al tratamiento. Los pacientes que tienen nefritis lúpica, que inicialmente los vemos como clasificados 2, si tienen daño podocitario o no lo tienen, parece corresponder a 2 entidades diferentes. Se preguntan si los inhibidores de calcineurina serían el tratamiento de elección y cuál sería el lugar del rituximab y del abatacept. El compromiso de podocitos se puede presentar en todas las formas histológicas, ya lo vimos. Y hay un patrón de daño diferente, interrogado por este artículo de los brasileros, que podría ser estructural en las formas proliferativas y podría ser funcional en las membranosas. Y en estas formas histológicas, proliferativas, membranosas, etcétera, hay una correlación clara entre la clínica, la histología y la longitud de la pérdida de los procesos podocitarios. Por último, habría que considerar con todo esto que debería haber una nueva clasificación, debería haber un nuevo enfoque de tratamiento y mirando las propuestas nuevas de clasificación es muy llamativo que estas formas de podocitopatía por ahora no son consideradas en un subgrupo diferente. Eso era todo. Gracias por su atención. Y si quieren podemos proceder a sesión de preguntas. Hola, Luis Fernando. ¿Qué hubo, Carlos? Excelente revisión. Te hago una pregunta, pronto que tenemos más acceso, más experiencia y más facilidad para manejar ciclosporina en vez de tacrolimus,
¿habrá evidencia de manejo de podocitopatía con ciclosporina más que con tacrolimus? Pues, o qué evidencia uno podría aplicar. Hablando específico de compromiso de podocito, está esa serie de pacientes. El grupo realmente, fíjate que son grupos muy pequeños, pero incluyen pacientes con tacrolimus y pacientes con ciclosporina. Ahí no incluyen pacientes con voclosporina. Y no, obviamente que uno no tiene forma de mirar por separado ese tipo de cosas, y si se separaran los subgrupos serían mucho más pequeños aún. Entonces, no hay evidencia de que uno sea diferente al otro. Lo que yo sí te digo, Carlos, es que hay 3 metaanálisis en red publicados donde el tacrolimus con el micofenolato resulta mejor que las combinaciones con ciclosporina, y probablemente se ha explicado por eso de la diferencia farmacológica que hay entre los 2 medicamentos, pero no, yo dentro de la experiencia más coloquial, sí tengo un par de pacientes que le he intentado un esquema alterno de micofenolato con ciclosporina con muy buena respuesta, pero no te sabría decir que hubiera una diferencia entre eso. Ahora hay un ensayo clínico que no traje por razones de tiempo, publicado más recientemente en una revista de nefrología, donde toman pacientes con cambios glomerulares mínimos con síndrome nefrótico, pero excluyen los lúpicos, excluyen todas las causas secundarias y les ponen pulsos de metilprednisolona y continúan con tacrolimus sin esteroides orales. Y realmente, comparado con el grupo de manejo de comparación, la respuesta es muy buena y podría ser una alternativa buena para nosotros. Pero ese trabajo, como les digo, no incluye pacientes con lupus. ¿Y la dosis de micofenolato serían 2 gramos? La dosis de micofenolato en el estudio de terapia multitarget es de 1 gramo. 1 gramo al día, y de tacrolimus son 2 miligramos cada dosis. Ok, mil gracias. Eso. Buenos días, Francisco. qué pena yo. Tengo 2 preguntas, profe. Uno es una cosa lo que acaba de comentar, profe, es que la importancia de bajar el micofenolato cuando se comienza terapia multiblanco. Porque es que uno ve pacientes que les dejan 3 gramos de micofenolato más ciclosporina. Y el multiblanco no es dosis full de micofenolato. Y lo segundo, profe, es que acabo de mandar al grupo una foto, no sé si la tomé de Petri o la tomé de alguien del EULAR, sobre uso de calcineurina tempranamente en nefritis lúpica con índice de actividad muy alta. ¿Será que el uso de calcineurinas es el futuro? O sea, pacientes con índice de actividad por encima de 12, iniciar micofenolato, tacrolimus, micofenolato, pues ellos serían tacrolimus, nosotros micofenolato, ciclosporina, de entrada en nefritis lúpica 3-4 combinado con o sin podocitopatía, profe. Eso es lo que tratan de decir esos metaanálisis en red, Pacho. Probablemente, ¿cierto? Lo que pasa es que ahora hay unas guías que dicen otra cosa y los ponen es cuando hay falla, ¿cierto? Incluso cuando hay falla a 2 esquemas. Pero lo que dicen esos metaanálisis en red es que probablemente ese sea la razón de ser. Ahora, ¿esos tienen alguna cosa de...? ¿Ah? El futuro, profe, va a ser un nivel de calcineurina con micofenolato. Eso tratan de decir esos metaanálisis en red. En el que nosotros hemos estado trabajando, que eso pues tiene dificultades, nos tocó volver a empezar todo porque apareció ese estudio nuevo de voclosporina. Entonces yo les voy contando que se logra ver, pero en el estudio inicial que se hizo daba los mismos resultados de ese Palmer y colaboradores del Journal of Rheumatology, y es que era eso, micofenolato con tacrolimus, era el mejor tratamiento en ese metaanálisis en red. Hay algunos, los análisis que se hacen de transitividad, o sea, de la comparabilidad que tengan los estudios para incluirlos en el metaanálisis. Todos decimos que son estudios similares, pero tienen un problemita grande, y es que la mayoría de los estudios de inhibidores de calcineurina es en pacientes chinos. No hay en pacientes distintos. Ya. Y esa parte complica un Andrés poquito. iba a preguntar una cosa, Andrés Echeverry. Andrés. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy con Diana. Entonces, tengo una pregunta. No, pues no queremos interrumpir. Tranquilo, Andrés. Puedes preguntar después. Hola, buenos días a todos. Doctor Pinto, muchas gracias por la conferencia, estuvo excelente. Gracias, Dayana.
yo quería decir, pues, respecto a ciclosporina y tacrolimus, realmente el tacrolimus sí evidentemente es más potente en cuanto a inmunosupresión, pero en cuanto a estabilidad del podocito, si es solo por la fosforilación de la sinaptopodina, digamos que también podrían ser similares. Pero hay mecanismos, por ejemplo, canales catiónicos como el TRPC6, que está más relacionado con daño estructural, como en focal y segmentaria. Y aquí hay más evidencia de uso de ciclosporina en este tipo de pacientes versus tacrolimus, incluso con menos potencial inmunosupresor. Entonces, a veces ve uno pues en la práctica clínica, esto todavía no tiene suficiente evidencia, que trata uno el compromiso proliferativo, pero sigue la podocitopatía, sigue la Eso. proteinuria. Entonces, en estos casos, por ejemplo, que ya le deja uno mantenimiento con micofenolato, no tiene actividad nada más, no tiene de hecho sedimento activo, pero sigue la proteinuria, una opción que yo he intentado y me ha ido bien, esto no tiene pues justificación suficiente aún, es usar la ciclosporina con el micofenolato y estabilizar el podocito. Y tampoco están claros los niveles, ¿cierto? Pero más o Perdón, menos que tenga un nivel discúlpame. C0 alrededor de 100 nanogramos mililitro. ¿Y las dosis que usas? Eso, más o menos tratando de llevar niveles C0. C0 es justo antes de la siguiente dosis de ciclosporina, es decir, 6 de la mañana, 6 de la tarde, los niveles C0 se toman 6 de la mañana, más o menos alrededor de 100, o un C2 alrededor de 500, que es más o menos lo que dejamos en mantenimiento en trasplante y que es una dosis que no es tan inmunosupresora, pero que ha demostrado que puede estabilizar el podocito. Digamos 100 y que uno 500. más o menos inicia 75 miligramos en un paciente de 70 kilos, 75 cada 12, y hace unos niveles en una semana. Perdón, Nosotros discúlpame. tratamos de llevarnos más con niveles que dejar dosis fijas de ciclosporina. 100 en ayunas. No necesariamente, pues sí, usualmente se toma a 6 de la mañana en ayunas, pero ¿Y más que eso 500 es a que no qué haya horas? tomado. Usualmente la ciclosporina se da 75 miligramos cada 12 horas o 50, bueno, la dosis que queramos iniciar de acuerdo al peso. Y el nivel C0 se hace exactamente a la hora de la toma del medicamento sin haberlo tomado, es decir, si lo tomas 6 a.m. y 6 p.m., la sangre, pues la muestra debe ser tomada 6 a.m. sin haber tomado el medicamento. Esos serían niveles C0. Y uno espera más o menos alrededor de 100, 120. Y si fuera un C2, es 2 horas después de la toma del medicamento, que esperaría uno alrededor de 500, que son dosis equivalentes. De niveles Valle versus niveles pues C2. Nosotros, una pregunta para Joan, porque los nefrólogos manejan, y perdón, el profe Pinto iba a decir algo a la pregunta de Joana, es nosotros los reumas por educación y formación no utilizamos niveles de ciclosporina. No sé si tú has inducido al doctor Andrés a que la uses o nosotros estamos equivocados. Pues lo que pasa es que la ciclosporina tiene un potencial nefrotóxico y hay proteínas transportadoras que son individuales para cada persona. Te digo, tengo pacientes con 25 miligramos que alcanzan niveles como otros que tienen 100 y no alcanzan niveles. Entonces yo creo que deberíamos ir cambiando eso porque especialmente con los inhibidores de calcineurina, aún más con tacrolimus que con ciclosporina realmente, pero creo que sí deberíamos empezar a llevar más a la práctica, utilizar niveles, porque es que eso es muy individual y es inherente a cada persona. Entonces, tener una dosis estándar puedes incluso llevar a deterioro de la función y no darte cuenta que lo que tenés es una dosis supraóptima y ya con toxicidad del inhibidor de calcineurina, pienso yo. Pero es cierto que eso está muy claro en trasplante, de pronto menos claro en glomerulopatías y aún menos en el escenario en el que estamos en lupus. Pero es que la razón tuya es una razón que aplicaría para todos. Pues si Exactamente. la razón es biodisponibilidad individual, a uno no le interesa qué tiene el que se lo está dando. A uno lo que le interesa es que el que se lo está dando puede tener diferentes niveles que en otros. Entonces, eso de dar dosis cerrada, dosis cerrada de 2 miligramos de tacrolimus cada 12, de pronto no es tan razonable.
Exactamente, eso, y nosotros obviamente estamos mucho más sensibilizados a la toma de niveles, incluso tomamos niveles en glomerulopatías primarias cuando los manejamos con inhibidor de calcineurina. Precisamente por eso, es que por ejemplo en trasplante, lo que te digo, tengo pacientes con 1 miligramo de tacrolimus que tienen niveles perfectos, como pacientes que tienen 7, 8, hasta 10 y no alcanzan niveles, y eso es algo muy propio de cada persona en cuanto a proteínas transportadoras, incluso predisposición genética. ¿Y cómo No, y mira, sabes tú que este está en toxicidad y este no? ¿Cierto? Y con el potencial neurotóxico y nefrotóxico que tiene un inhibidor de calcineurina. y nosotros que manejamos tan pocas opciones en nefritis lúpica, deberíamos comenzar a utilizarlo porque es mucho más seguro. Pues es, bueno, le dicen, no le sirvió la ciclosporina, no le sirvió el micofenolato y generalmente vienen previamente rituximab ciclofosfamida. O sea, no son cualquier paciente. Sí, lo que pasa es que, digamos que lo que hacemos en la práctica es una extrapolación de los rangos, digamos, de mantenimiento en trasplante, ¿cierto? Porque como no está tan claro ni tan estudiado en glomerulopatías primarias o en secundarias como nefritis lúpica, entonces lo que hacemos es una extrapolación. Pero pienso que es importante lo que tú dices también, no es solo la toxicidad, sino que puede que incluso este paciente esté en rangos muy subóptimos y que estemos pensando que es falla terapéutica. Muchas gracias a todos por la participación. Nos vemos la semana entrante. Perdón, profe, le tengo una pregunta al grupo. Antes de que se me desespere, profe Pinto, es fácil la pregunta. No, profe, no me la re, profe, que usted conoce a mi mamá. Unas preguntas para el grupo y, por supuesto, Diana. Hace unas semanas, creo que fue el doctor Andrés Echeverry, preguntó un artículo sobre uso de leflunomida en sostenimiento de nefritis. ¿Alguno ya lo empezó a hacer? Yo no. Sí, en los chinos sí tienen publicaciones. Ni lo haré. Charlie, pero open mind para Charlie. Luis Fernando, una pregunta. ¿Y evidencia de anticoagulación en No, podocitopatía? no la nombran para nada, Carlos. En ninguno de los artículos nombran Yo hice una búsqueda muy amplia en PubMed para incluso los casos clínicos publicados y todo. En ninguna parte consideran como ese aspecto en el manejo de la podocitopatía. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas Un gracias. abrazo. Feliz día. Feliz fin de semana. Que estés bien. Feliz a todos. Feliz día a todos. Feliz día. Gracias.